Y ambos estábamos emocionados también por ir en nuestro primer crucero. Yeah. Y hablamos de las actividades, hablamos de las cosas que haríamos juntos, pero a veces las cosas no salen como uno planea. Yeah. El clima en nuestro crucero fue inusual para esta época del año. Usualmente el mar suele estar calmado, pero cuando nosotros estuvimos ahí en el mar, nos tocó vientos que alcanzaron a 50, 60 millas por hora. Eso implica que nuestro barco se movía mucho. El viento causó muchas olas y no nos permitió atracar un día, lo que significaba que no podíamos nadar con los delfines como deseábamos. Algunas de las actividades que podíamos hacer no era como pensábamos, pero lo disfrutamos, pero no salió como lo habíamos planeado. Y no sé si usted en esta mañana tiene un plan también para su vida. Una lista de cosas que esperas o quieres lograr. Tal vez será terminar la escuela secundaria, la universidad o la escuela de posgrado. Tal vez casarse y tener hijos. Tal vez ascender en su profesión. Conseguir ese contrato por un trabajo. Tal vez tienes metas a lograr en el deporte o en vacaciones que has anhelado. ¿Cómo te sentirías si supieras que glorificar a Dios al máximo en tu vida te llevaría a abandonar todos los planes que tanto anhelabas? ¿Cómo le responderías a Dios? ¿Cómo te sentirías hacia Dios si Él cambia todos los planes que tú has deseado? La semana pasada comenzamos nuestro estudio en el Evangelio de Lucas y vimos que el ángel Gabriel le anunció a Zacarías que sus planes se extendían. Durante años, Zacarías anhelaba y deseaba por un hijo, pero en su vejez había renunciado a ese sueño, hasta que un día llegó un ángel. Sin embargo, ese ángel le dice a Zacarías: tus sueños que has anhelado ahora se cumplirá. Tendrás un hijo y ahora serás un padre, aunque eres anciano. Serás el padre del precursor del Mesías tan esperado. Y esto forzó un gran cambio en la vida, en los planes de Zacarías, porque Zacarías ya planeó: no más hijos. Ya estoy muy viejo para esto. Ciertamente hubo algunas interrupciones de sus planes, como en el caso de cualquier bebé inesperado. Pero como el ángel le dice a Zacarías en el versículo 14, él dice: tendrás gozo y alegría. Hoy vemos al Gabriel anunciar el plan de Dios para María, que queda embarazada. Sin embargo, tengan en cuenta que el ángel Gabriel no le dice sobre el gozo y la alegría. Él no le dice tendrás gozo y él no le dice tendrás alegría. El embarazo de una niña soltera es mucho más problemático que el de una mujer casada y estéril. Dios cambió los planes de María dramáticamente. Sin embargo, ¿cómo respondería ella? ¿Por qué responde como lo hace? ¿Qué lecciones nos da María? Responderemos estas preguntas a lo largo del camino esta mañana cuando vemos Lucas capítulo 1, versículos 26 al 56. Son 30 versículos, aguántenme. Pero primero leeremos el versículo 26 al 38. Y así dice la palabra de Dios. And you don't have to worry, Jovan, I don't have slides. Abren sus Biblias y Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38 dice así. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, y a visitar a una joven virgen
comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Y el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Antes estas palabras, María se perturbó y se preguntaba: ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Y cómo podría suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. La primera cosa que quisiera que podamos ver hoy en esta mañana, mis queridos hermanos, es que podemos creer en el plan de Dios incluso cuando no lo entendemos. Podemos confiar, podemos creer en el plan de Dios incluso cuando no entendemos. Gabriel trajo un segundo anuncio de nacimiento, y esta vez a una joven virgen en Nazaret llamada María. Algunas versiones dicen que comienzan a los 6 meses. Y son los 6 meses se refiere del embarazo de Elizabeth con Juan el Bautista. Y hoy en esta mañana voy a poner los versículos en el Nuevo Traducción Viviente, porque creo que el Nuevo Traducción Viviente lo explica mucho mejor. En el versículo 26 dice así: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. Así que durante el 6º mes del embarazo ¿de quién? De Elizabeth, el ángel Gabriel, el mismo Gabriel que le anunció el mensaje a ellos, es el mismo Gabriel que dará el mensaje a María y a José. Pero esta vez Gabriel no se encuentra en la ciudad de Jerusalén, se encuentra en la ciudad de Nazaret. La gente de Judá despreciaban a los judíos de Galilea y afirmaba que no eran verdaderos judíos debido a sus contactos con los gentiles. Despreciaron especialmente a la gente de Nazaret. Sin embargo, uno de los discípulos de Jesucristo, Nataniel, le dijo a Felipe en Juan capítulo 1, versículo 46, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Para la mayoría, Nazaret no valía mucho. Por eso, pero en ese pueblo vivía una pareja, quien para la sociedad en sus días no era de mucha importancia. Esa pareja era demasiado joven para saber mucho del mundo o por haber logrado algo en sus cortas vidas. En el versículo 27 vemos más sobre esta pareja que vive en la ciudad de Nazaret. Y dice la palabra de Dios: una virgen llamada María allí estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. 2 hechos cruciales que tenemos que entender en esta mañana. María estaba comprometida, pero no era como los compromisos de hoy en día. Estar comprometida es el resultado de una ceremonia pública ante testigos, por lo cual un hombre y una mujer se consideraban legalmente casados, pero no vivían y no dormían juntos. ¿Entienden esto? María y José legalmente estaban casados, pero no vivían y no tenían contacto físico juntos. Y usualmente esta etapa de compromiso duraba alrededor de 1 año. No, piensa por un momento. La esposa vivía con sus padres. And you go to the next slide, Jovan, perdón. La esposa vivía con sus padres por 1 año. A menudo
La esposa tenía entre 12 y 14 años. So aquí podemos tener un entendimiento probable que María no era tan anciana como algunas personas lo pintan. María era una jovencita, entre 12 a 17 años, pongamos allí. Jovencita, comprometida, pura y un virgen. Y esto nos ayuda a entender algunas cosas. Legalmente estaba casada, pero María también dice que era un virgen. So, noten, era comprometida, legalmente casada, pero era virgen. Y la virginidad de María es importante por dos razones. Implica que ella es sexualmente pura. No se ha acostado con su prometido ni con ningún hombre. Mantuvo su pureza y esperó pacientemente. Y segundo, ella no estaba embarazada antes. La virginidad de María también es importante porque significaba que no estaba embarazada. Dios se propuso dar a conocer que la concepción de Jesús en el vientre de una mujer no se debía a ningún hombre. Así que Él eligió a una virgen, y lo cual esto será un trabajo sobrenatural que ningún hombre puede tomar crédito por. Y una virgen concebirá un hijo cuyo padre fue Dios y no el hombre. Pero también vemos que este joven virgen estaba comprometida con un hombre. Y este hombre fue llamado José. Aquí no vemos mucha información de José, pero nos da un trasfondo importante de él. José era de la casa ¿de quién? De David. Aprendemos en otra parte que José era carpintero, significando que él tenía una profesión, pero ni la familia de José ni de María tenían estatus. Eran nadies en una ciudad que nadie valoraba. José era un carpintero de un pueblo pequeño y eso es todo. Y Lucas aquí señala que José es descendiente de David. Ahora tengan en cuenta, David tiene muchos descendientes y ninguno de sus descendientes ha reinado como rey durante cientos de años. José no es nadie especial. Él no es nadie rico ni nadie famoso porque es parte del linaje de David. La importancia de que José sea del linaje de David es porque la relación legal que tuvo con Jesús puso a Jesús en el linaje davídica y le permitió cumplir la promesa hecha al hijo de David, que veremos en un momento. So, noten una cosa también muy importante de este pasaje. Zacarías y Elizabeth están al final de sus largas vidas, mientras que María y José están comenzando las suyas. Los que Dios hace en el mundo no tienen nada que ver con nuestra época o nuestro lugar de origen. Dios usa a quien Él quiera y desea para cumplir sus planes. Puede ser un anciano y Dios te puede usar. Y puede ser una ciudad que nadie conoce y Dios te puede usar. Por lo cual, mi querido hermanos, nunca niegas los planes de Dios. Por eso el ángel Gabriel se dirige a este joven virgen y le dice en el versículo 28, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo. La palabra para favorecida aquí se usa otra vez en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 6, donde significa el regalo gratuito de la gracia. Entonces lo primero que Gabriel le dice a María que ella está a punto de recibir un regalo gratuito de la gracia de Dios. Ella no merece este honor. Ella no es nadie especial por este honor. No ha hecho nada. Pero este regalo que ella recibirá será un regalo de gracia. Podremos sentirnos tentados a pensar que Zacarías fue escogido
porque era justo y era un sacerdote. Pero el saludo de Gabriel a María revela que ella es elegida únicamente por la gracia de Dios. Habían otras vírgenes en la ciudad de Nazaret, pero Dios eligió a María. Aunque la sociedad le vio como nadie, la gracia de Dios se extendió sobre ella. Que esto nos recuerde, mis queridos hermanos, a cada uno de nosotros, que hemos sido favorecidos por Dios. Pero ni por un segundo piensa que ese favorecimiento es por lo que has hecho y por quien tú eres. Es gracia, un regalo. Y esto se trata del Dios quien servimos. Él es un Dios de gracia y misericordia. En el versículo 29 vemos que María está confusa. Y dice la palabra de Dios, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Piense por un momento, ¿por qué María estaba perturbada? Well, hay muchas teorías que podemos pensar, ¿right? Estoy seguro que la vista del ángel fue abrumadora para ella. Pero Lucas dice específicamente que ella se perturbó por el saludo del ángel, muy favorecida. Siguió reflexionando ella sobre esas palabras, sobre el significado de este saludo. ¿Qué tipo de saludo es esto? ¿Quién soy yo?, pregunta ella. Para que aparezcas en toda tu gloria celestial diciéndome que soy alguien especial. ¿Yo soy alguien favorecida? Soy de una ciudad que nadie conoce. ¿Quién es Dios para conocer y verme a mí? ¿Cómo podía ella, una niña desconocida, ser favorecida así por Dios? Imagínense hoy en esta mañana, mis queridos hermanos, en medio de este servicio, escucharemos el sonido de sirenes y helicópteros y el servicio secreto irrumpiera y dijeran, perdón por interrumpir, pero el presidente ha pedido hablar y dice Marcio. El presidente quiere hablar con Marcio. El presidente quiere hablar con Junior. El presidente quiere hablar con René. El presidente quiere hablar contigo. ¿Cómo responderías usted? ¿Yo? Wait, hold on. ¿Yo entre millones de personas quieres hablar con? ¿Quién soy yo para que el presidente de Estados Unidos mande sus FBIs, mande su seguridad para venir a hablarme a mí? María está diciendo, ¿quién soy yo? Quien Dios envió su servicio secreto de alto nivel, que sabe mi nombre y me llama favorecida. Es confuso. Pero espera, hay más noticias más perturbadoras. En el versículo 31, no solamente el ángel le dice a María que eres favorecida, el ángel le dice, concebirás y darás a luz a un hijo. ¡Qué cambio de plan! Padres, ustedes saben que crear un bebé no es fácil. Algunos de ustedes lo planearon, otros no. Sin embargo, al final participaron en formar esa criatura. Pero María, por otro lado, era pura. Ningún hombre se acostó con ella. Y escuche esto. Ella no solo recibe la noticia que tendrá un bebé, ni siquiera tiene la opción de escoger el nombre. Y le pondrás por nombre Jesús. Muchos padres luchan por llegar a un acuerdo sobre el nombre de un niño. Pero en el caso de María y José, ¿qué importa lo que piensan? Aquí ya su nombre ya está cumplida. Y él se llamará Jesús. Jesús en hebreo es Josué, que significa Salvador o Libertador.
Y antes de que Gabriel le hable a María de la grandeza y el poder de Cristo, él le dice cómo Jesús usará su grandeza y su poder. Él lo va a usar como un salvador. Esta criatura quien tú darás luz a, Él es aquel que te va a rescatar. Esta criatura es tu salvador. Su nombre es Jesús. En el versículo 32 dice, Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Lucas quiere que veamos algunas similitudes entre Juan y Jesús, pero luego quiere que veamos la diferencia principal que nos señalan directamente la superioridad de Jesucristo sobre todos los hombres. Hay dos embarazos milagrosos. Hay uno que da embarazo en un viejez y hay uno que dará luz, una jovencita. Ambos harán grandes cosas para el reino de Dios. Ambos fueron llamados grandes. Juan fue considerado el grande y Jesucristo fue considerado como el grande. Ambos harían grandes cosas para Dios, pero es en la diferencia donde se muestra la realidad de la superioridad de Cristo. Ambos fueron llamados grandes, pero Jesús es llamado el Hijo de Dios. Ambos fueron resultado de la intervención de Dios. Elizabeth quedará embarazada en su vejez, pero María quedará embarazada y no conoció varón. Como hijo de María será humano, como hijo del Altísimo será el Hijo de Dios. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque nos ha nacido un niño. Habla de su humanidad. Se nos ha concedido un hijo. Habla de su deidad. Dios nos ha regalado este niño. El énfasis está en la grandeza del hijo y no en la grandeza de la madre. Es Cristo Jesús quien es el grande aquí. Y cuando Gabriel se aparece a Zacarías, le dio la noticia de que Elizabeth daría luz al que prepararía el camino al Mesías. Y Gabriel se apareció a María anunciándose que ella milagrosamente dará luz a un niño que sería el Mesías de Israel. Reinará para siempre sobre el trono de su padre David. Y él cumplirá todas las promesas, todas las profecías de que un hijo de David reinará sobre Israel. Pero no solo sobre Israel, esta criatura reinará sobre todas las naciones. Isaías capítulo 11, versículo 10 dice, en aquel día se alzará la raíz de Isaías como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. El Hijo de María gobernará el mundo y su reino nunca terminará. ¿Ves lo que significa esta promesa, mis queridos hermanos? Significa que Jesús está vivo y Él gobierna sobre su pueblo en este momento. Él es rey hoy en esta mañana. Él será rey mañana y Él será rey para siempre, porque su reino no tendrá fin. Sin embargo, María dice en el versículo 34, ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, yo soy virgen. Ahora la pregunta se parece un poco como la de Zacarías. Ella dice, soy virgen, y las vírgenes generalmente no tienen bebés, Dios. ¿No es esto el mismo tipo de pregunta que metió en problemas a Zacarías? Gabriel le dijo a Zacarías que él y su esposa tendrían un hijo. El problema, por supuesto, era que ambos eran ancianos y Zacarías había dicho, ¿cómo puedo saber que esto es verdad? ¿Qué prueba? Por esa duda, Gabriel dejó a Zacarías mudo. Sin embargo, mira lo que sucede con María. Ella recibe una explicación. En el versículo 35, el ángel dice, el ángel respondió,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y aquí voy a hacer un time out. Antes de continuar, quiero hacer una breve advertencia. John Piper dijo una vez, y perdón si no lo pueden ver allí muy grande, pero cuidado con leer significados extraordinarios en circunstancias inusuales cuando no hay una palabra clara de las Escrituras para guiar su interpretación. Cuando Dios destina su obra a enseñar, añade su palabra. Cuando Gabriel dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti, no se refiere a que Dios fecundó a María, como algunos creen calumniosamente. Aquí no se sugiere nada tan crudo. Todos los principales académicos están de acuerdo en que no hay implicaciones sexuales de ningún tipo, como lo creen los musulmanes. También debemos tener cuidado al tratar de describir cómo Dios hizo esto. Algunos han tratado de explicar utilizando la ciencia que Dios fecundó el óvulo de María, ya que la ciencia nos dice que el cromosoma para un niño es X y Y, y es el varón que determina el sexo del bebé. Entonces, en teoría, Dios colocó un espermatozoide, esa palabra, en María, con un cromosoma X y Y. Y esto suena interesante y suena educativo, pero es tan engañosa. Y esto no se encuentra en ninguna parte de la palabra de Dios. ¿Cómo colocaría Dios un bebé en el vientre de una virgen? No lo sé y nadie lo sabe. Lo que sabemos es que Dios era quien trabajó todo y solo Dios sabe cómo Él lo hizo. Por favor, no traten de explicar cómo Dios hizo ese milagro. Pero la obra de esto sería sobrenatural, que ningún hombre o ninguna mujer podría atribuirse el mérito de esto, solo la poderosa mano de Dios. Por esa razón el versículo 37 dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Dios no debe dar ninguna explicación acerca de cómo hará su obra exactamente. Dios no le debe a nadie ninguna explicación. Solo sepa que Dios cumplirá cada palabra porque nada es difícil para Dios. Y es tan simple como eso. Así que, volviendo a lo que el ángel dice a María en el versículo 35, dice así, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. María obtuvo una explicación. De nuevo, Zacarías fue reprendido. ¿Pero por qué? ¿Zacarías acaba de recibir al ángel gruñón? Recuerden que es el mismo ángel, es el mismo Gabriel. Quizás aún no había tomado su café de la mañana. Por supuesto que no. Es porque hay dos tipos de dudas y se ve aquí claramente. Hay un grado de duda que surge de la incredulidad. Es orgulloso y desfiante. Se mira a sí mismo con desconfianza y dice a las promesas de Dios, no hay forma de que esto puede ser cierto. Y eso fue el caso de Zacarías. Él dijo, ¿cómo esto puede ser posible? Dame una seguridad. Dame un señal. Mientras al igual hay una duda que nace de humilde asombro. María mira hacia arriba con asombro y dice, ¿cómo puede ser verdad estas cosas? Yo no entiendo, pero confío en tus planes. Confío aunque no sé cómo lo vas a hacer. Esa es María. El de María proviene de su fe y la cuestión de Zacarías surgió de su falta de fe. Gabriel le explicó a María que ella no necesitaría
hacer nada, que la concepción en su vientre será el resultado de la intervención milagrosa de Dios. Iba a ser una concepción milagrosa, por lo tanto, el niño será llamado el Hijo de Dios. Como una palabra más aliento para María, Gabriel le informó que su prima también está embarazada. Lo cual nos enseña, mi querido hermano, que nada es imposible para Dios. Y la respuesta de María es tan maravillosa. Demuestra su fe, demuestra su sumisión a la voluntad de Dios. Y escuchen cómo María responde. En el versículo 38 dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Escucha, soy sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho. ¿No suena como Isaías? Aquí estoy, Señor, heme aquí. Me recuerda a Job. Aunque me mate, en él esperaré. Me recuerda de Jesús orando en el jardín de Getsemaní. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es como las personas fieles responden al plan de Dios, incluso cuando no lo entienden. Cuando María responde con fe, enfrenta el potencial de la vergüenza pública y enfrenta un divorcio. Probablemente usaría la letra escarlata de su día, rechazada por familia y amigos. Y aunque todo esto está por enfrente de ella dice las palabras, que se haga tu voluntad. Soy tu sierva. Amigos, hermanos, no podemos ser verdaderos siervos de Cristo a menos que aceptamos sus planes para nuestras vidas. Él no puede ser nuestro Señor si insistimos en gobernarnos a nosotros mismos. Si el Señor es el Señor, entonces tú eres un siervo. Si el Señor es el Señor, así respondes la fe cuando Dios anuncia su plan para tu vida. Que así sea, Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. Pero también no solo debemos de confiar en los planes de Dios cuando no entendemos. Debemos alabar a Dios por su obra, incluso antes de que se complete. Debemos alabar a Dios por su obra, incluso antes de que se complete. En el versículos 46 y adelante, o 39 hasta adelante, no lo vamos a leer, pero me van a poder seguir, so no se preocupe. María supo por Gabriel que su prima Elizabeth estaba embarazada de 6 meses. Y ella se apresuró y fue corriendo a verla. Y estas dos mujeres se encuentran y están llenas de alegría. No solo están felices porque ambos tienen bebés, saben que el Señor le ha mostrado favor. Pero cuando María se presente antes de Elizabeth, la criatura en su vientre, Juan el Bautista, está brincando de alegría. Saltó de alegría. Y en el versículo 42 hasta el 45 dice esto. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué? ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría que te dijo. Es costumbre que pensamos que el primero en confesar que Jesús es el Cristo es Pedro. Pero en realidad, Elizabeth aquí, antes de que nazca Jesús, ella confiesa que el niño que está en el vientre de María es su Señor. ¿Cómo supo ella esto? Pablo nos dice que nadie verdaderamente puede llamar a Jesús Señor a menos que el Espíritu le había dado esa habilidad. El Espíritu le da a Elizabeth la habilidad y le da esa habilidad a todos los que creen en Cristo Jesús. En el poder del Espíritu debemos, mis queridos hermanos, nosotros también proclamar que Jesucristo es Señor.
Debemos proclamarlo con valentía, con gozo y con alegría. Nuestro Señor, Cristo Jesús, es el Señor. Él es el Mesías, Él es el prometido, Él es la salvación, Él es la única respuesta para tu vida. Y nadie más. Pero también podemos ver que María creyó en los planes de Dios. Dios tiene un plan. Y nuestra parte más básica en el plan es creerle a Dios. Y fíjense, mis queridos hermanos, estas mujeres creyeron antes de que se cumpliera el plan. María creyó cuando recibió la noticia. No estaba embarazada, pero creyó. Elizabeth creyó antes de ver el bebé nacer. ¿Cómo no creer después de que se cumple la promesa de Dios? Cuando Elizabeth terminó de hablar a María, las palabras que salen de María es un canto de alegría. Y en el versículo 46 nos dice, oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuando mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humildad, en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. María se regocija en el Señor. ¿Pero por qué? Porque Dios su Salvador miraba con agrado a la humilde condición de su sierva. Mis queridos hermanos, así es Dios. Él está cerca de los quebrantados y los humildes. El Señor había mirado a María con amor y con cuidado. Él estaba cerca de ella. Vio el bajo estado económico y social en el cual ella vivía. Tal estado sería de corta duración. Dios la había puesto en un estado de bendición. De ahora en adelante, a lo largo de toda la historia, la gente reconociera quién era ella y el estado de bendición que recibió. Pero recuerdan, ella no hizo nada para ganar o merecer esto. Ella fue favorecida, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Por esa razón, noten el versículo 49. Le llamamos a ella bienaventurada por una razón. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas para mí. Escuchen lo que María dice. El punto aquí no es María, el punto es Dios. María es favorecida porque Dios lo hizo. Porque Dios hizo grandes cosas. María tuvo un bebé porque Dios hizo el gran milagro. Por lo cual, mis queridos hermanos, no hay el más mínimo indicio de adoración a María. Y lo digo con respeto. Podemos admirar y aprender mucho de María, pero María no es digno de exaltación. Sin embargo, María misma exaltó a Dios por su grandeza. María no dice, exáltame a mí porque yo soy grande. María dice, pues el poderoso Dios es santo. No soy yo santo, María. Dios es santo. Y Dios es quien hizo grandes cosas por mí. Mis queridos hermanos, así que alabado sea Dios. Y solo Dios. Y los versículos 50 al 55 no habla sobre María, sino expresa el pacto de amor de Dios hacia sus humildes seguidores en los tiempos pasados, presentes y futuros. Dios tenía un plan de redención desde el principio de los tiempos. María ahora se encuentra en el punto focal de este plan, con el niño Jesús en su vientre. Ella aún no comprende completamente su papel, pero sabe lo suficiente como para ofrecer estas grandes palabras. Note lo que dice el versículo 50 y adelante. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y los altaneros.
A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. El hambriento lleno de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Este santo Dios no está totalmente separado de nosotros. Él se extiende en misericordia, encontrado en cada generación personas que le adoran a Él. Ataca a los orgullosos, sacándoles del poder y las posesiones políticas. Sin embargo, Él presta atención cuidadosa y amorosa a los humildes, elevándolos a nuevas posiciones de importancia. Los pobres encuentran comida de Él, mientras que los ricos no reciben nada. No es de extrañar por qué María alaba a este Dios maravilloso. Y este Dios maravilloso es un Dios que no olvida sus promesas. En el versículo 54 al 55 dice, ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de su misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Su elogio reflejaba la realidad histórica, la historia de Israel, la historia de la misericordia de Dios a través de su pueblo. A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento se ve la tierna y amorosa salvación de Dios para las personas que no lo merecen. Vez tras vez, tras vez, tras vez, vemos la gracia y la misericordia de Dios sobre su pueblo Israel. ¿Cuántas veces Israel le falló a Dios? Varias veces. Pero ¿cuántas veces Dios le falló a Israel? Nunca. ¿Cuántas promesas quebró el pueblo de Israel con Dios? Varias. ¿Cuántas promesas quebró Dios? Ninguna. Por lo cual, sí, Dios hace lo que Él promete. Y lo que Dios le prometió a Abraham, lo ha cumplido a través de su Hijo Jesucristo. Lo que Dios le prometió a David, Él lo cumplió a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el Hijo prometido y el único que ha cumplido todas las promesas de Dios. Dios hace lo que Él promete, incluso cuando su pueblo le falla. Pero Dios no falla cuando da su palabra. Por lo cual, mi querido hermanos, tú puedes confiar que Dios está contigo. Tú puedes confiar que Dios te dará todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Tú puedes confiar que Dios cuidará de ti, porque Él no falla en cumplir su promesa. María halló gracia ante Dios, pero encontrar el favor de Dios no condujo a una vida fácil para María, y no lo será para ti. Su declaración de María me llama mucho la atención. María dice, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Esa declaración se sostuvo cuando vio y entendió parte del gran plan de Dios, y su declaración se sostuvo aun cuando no lo entendía. Mi querido hermanos, que tu alma en esta mañana, todos los días, cuando lleguen circunstancias, pueden decir, oh, cuánto mi alma te alaba, oh Señor. Aunque no entiendo lo que estás haciendo, mi alma te alaba. Y aunque cuando entiendo lo que estás haciendo, que mi alma te alaba. Y que mi espíritu siempre se alegra en todo lo que tú tienes para mí. Necesitamos aprender de su ejemplo, a vivir siempre una vida de humildad, una vida de reconocimiento de quién es Dios, de vivir quién es Dios, de regocijarnos en Dios, nuestro Salvador, incluso cuando el trastorno de tus planes y nos lleva a través del sufrimiento. Dios es bueno y Dios sabe lo que Él hace, por lo cual puedes creer en sus planes y puedes alabar y exaltar sus planes. Porque Él ha mirado con cuidado tu humilde estado y Él te ha elegido usarte para sus buenos y sabios propósitos. Espero que tú puedas ser como María en un cierto aspecto. Que sea tu voluntad, Señor, en mi vida. Soy tu siervo, soy tu sierva. Inclinemos nuestros rostros y déjenme orar por ustedes y por mí.